Mañana de hoy tenemos un invitado especial para esta actividad académica en nuestro servicio. Doctor Sergio Andrés Cruz es internista o residente de medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia, que rota por gastroenterología, y a raíz de que hemos tenido en las semanas previas pacientes que tienen simultáneamente colangitis biliar primaria y hepatitis autoinmune, él dictó una conferencia sobre la superposición o la sobreposición de este par de entidades, destacando que la combinación de estas patologías en un paciente implica un peor pronóstico que cada enfermedad por separado. Es más frecuente la cirrosis y sus complicaciones. Y es importante también porque no hay criterios específicos para el diagnóstico. Sin embargo, hay unas recomendaciones que permiten en un paciente determinado establecer si ambas entidades están presentes, y de igual manera él tratará la forma en la cual deben tratarse estas patologías. Sergio, muy amable, muchas gracias por aceptar la invitación y puedes comenzar tu conferencia. Profe William, muchas gracias por la introducción. Como usted lo ha descrito, el día de hoy tocaremos un tema importante e interesante para el servicio de gastroenterología: síndrome de overlap de hepatitis autoinmune y colangitis biliar primaria. Entonces, el síndrome overlap de hepatitis autoinmune y colangitis biliar primaria es un síndrome de sobreposición de estas dos entidades que tienen un trasfondo fisiopatológico autoinmune. No es claro en la literatura, no hay descripciones, tenemos el mismo dilema de si fue primero el huevo o la gallina, que se presenta primero, si la hepatitis autoinmune y sobre esta aparece la colangitis biliar primaria o viceversa, o en algunos pacientes se presentan las dos al tiempo, debutan con el overlap de una vez. El síndrome tiene características clínicas de ambas patologías, de colangitis biliar primaria y de hepatitis autoinmune, y existen múltiples criterios definitorios y clasificatorios que no tienen una sensibilidad y especificidad que es 100%. El que más se acerca son los criterios de París, que pues nos muestra distintas características de hepatitis autoinmune y de colangitis biliar primaria. Estos criterios de París fueron descritos en el 98 y tienen pues la desventaja de que se requiere una biopsia hepática que cada vez entra en más desuso actualmente, ¿cierto? Entonces es importante porque hay una interfase o hay una mezcla entre los hallazgos histológicos de la hepatitis autoinmune y de la colangitis biliar primaria para poder hablar de que se presenta esta entidad. Entonces se presenta esta entidad cuando se cumplen dos de los tres criterios de cada una de las patologías. Entonces en hepatitis autoinmune, cuando la LT está por encima de 5 veces el límite normal, si la inmunoglobulina G está 2 veces por encima del límite normal, y si hay hallazgos histológicos de hepatitis autoinmune. Y la colangitis biliar primaria, cuando la fosfatasa alcalina está 2 veces por encima del límite normal, la GGT está 5 veces por encima del límite normal, la presencia de marcadores como anticuerpos antimitocondriales y la biopsia hepática que nos muestre características de colangitis biliar primaria. Los criterios de París se han descrito de una sensibilidad alta del 92%, una especificidad del 97%. Es a tener en cuenta. La epidemiología, una prevalencia de 7 al 15% en los pacientes con alguna patología hepática autoinmune. La frecuencia varía según los criterios usados. Es común en la quinta y la sexta década de la vida. La relación mujer-hombre es 8 a 1, como en la mayoría de enfermedades autoinmunes, y es más común en los pacientes hispanos. Por eso es sumamente importante discutir este tema en Colombia. La presentación clínica, uno empieza a pensar en
que un paciente pueda tener este síndrome cuando tiene una presentación atípica de hepatitis autoinmune o una presentación atípica de colangitis biliar primaria sin evidencia de otras noxes. Entonces, por ejemplo, la colangitis biliar primaria con transaminasa elevada hace sospechar en este síndrome, y la hepatitis autoinmune con hallazgos de colestasis hace sospechar en el overlap. Cuando los pacientes no tienen adecuada respuesta al tratamiento, cuando hay un deterioro del perfil hepático y cuando los pacientes con enfermedad controlada entran en una alteración hepática, nos hace pensar en que el paciente pueda estar cursando con una overlap. Hasta el 2% de los pacientes con hepatitis autoinmune o con colangitis biliar primaria pueden desarrollar el síndrome de overlap. Es más común pues, en pacientes que tengan anti-DNA positivo y anticuerpos antimitocondriales positivos, y generalmente cuando el paciente cursa con una de las dos entidades, el síndrome de overlap es más común en desarrollarse en los primeros 6 años de la enfermedad. Se relaciona con diferentes enfermedades autoinmunes, como enfermedad tiroidea hasta el 18% de los casos, síndrome de Sjögren hasta el 8% de los pacientes, enfermedad celíaca 4%, psoriasis 4%, AR 4%, vitíligo 2.8% y el lupus eritematoso cístico hasta el 2.8%. Es un estudio de Plotman del 2018 que evaluó características de anticuerpos más comúnmente vistos en el síndrome de overlap y describe que en los pacientes con una LT 2 veces por encima del límite normal, IgG 2 veces por encima del límite normal y anti-DNA más de 1 en 20 se tiene un área bajo la curva de 0.84 para definir un overlap de hepatitis autoinmune y colangitis biliar primaria, entonces tenerlo en cuenta. La historia natural, pues, como indicaba en la introducción, las complicaciones son más frecuentes en estos pacientes, tienen menor sobrevida libre de evento adverso. Los factores pronósticos que se han descrito es tener una bilirrubina total por encima de 2.7 el valor normal, una ST 4.6% del valor normal, les va mejor. Y pues es más común el desarrollo de cirrosis y tienen peor respuesta al tratamiento con UTCA. El tratamiento no está estandarizado debido a que es una entidad que es poco frecuente. Se han descrito el uso de UTCA en estos pacientes, el uso de esteroides, teniendo en cuenta su fisiopatología autoinmune, el uso de azatioprina y de micofenolato, estos últimos dos principalmente en descripciones de caso. Entonces, cuando vamos a revisar estudios como metaanálisis o revisiones sistemáticas en estos pacientes, encontramos este metaanálisis descrito este año, que encontró 23 estudios que entraron dentro de la revisión sistemática, 20 estudios entraron dentro del metaanálisis y comparaba la terapia combinada, es decir, el corticoide más UTCA versus solamente UTCA. Además del corticoide también se podía usar azatioprina más UTCA y encontró que no hubo mejoría en los síntomas, no hubo mejoría en la bioquímica, no hubo mejoría en la progresión de fibrosis y no hubo mejoría en la sobrevida libre de trasplante hepático. ¿Qué dicen las guías? No se remite a las guías, se puede remitir principalmente a las guías, por ejemplo, con la colangitis biliar primaria europea, dado que no hay unas guías, ya lo planteábamos, es una entidad poco frecuente, y las guías
consideran, como lo dijimos, que en los pacientes que no respondían a UTCA, que tenían colangitis biliar primaria, hay que descartar un síndrome de overlap. Y la evaluación y el manejo activo se debe dar a los síntomas que tiene el paciente. El prurito, la fatiga, los pacientes como se planteó tienen más frecuencia de otras enfermedades autoinmunes como el complejo Zika, alteraciones a nivel óseo por la no absorción de algunas vitaminas. Entonces es importante hacer un seguimiento juicioso de estos pacientes y pues el tratamiento de la coexistencia de enfermedades autoinmunes. En estos pacientes, el tratamiento con inmunosupresor, como lo planteamos, azatioprina o corticoide más UTCA, está controvertido. La evidencia no nos soporta este manejo. En cuanto a la hiperlipidemia, estos pacientes generalmente tienen hiperlipidemia, pero se ha descrito que esta hiperlipidemia no aumenta el riesgo cardiovascular mayor. Entonces no se debería usar atorvastatina a no ser de que tenga alguna indicación. Mensajes para la casa. El síndrome de overlap es una entidad poco común. Los criterios o el gol estándar actualmente pues es los criterios de París. Se debe sospechar en pacientes con poca respuesta al tratamiento. Las complicaciones se presentan más frecuentemente comparado con una u otra de las entidades. El tratamiento base es el UTCA, no se ha visto mejoría con la adición de otros medicamentos y la evaluación e intervención de comorbilidades es fundamental en este caso. Muchas gracias.